Hola YouTubenautas, bienvenidos al canal. En este episodio hablaremos sobre la influyente vida y carrera de Marcos Pérez Jiménez, el presidente de Venezuela que gobernó desde 1952 hasta 1958. Pérez Jiménez formó parte del ejército venezolano a una edad temprana. Durante su presidencia, impulsó una serie de reformas políticas y económicas, como la construcción de carreteras y la modernización de la industria petrolera. Su gobierno, sin embargo, se vio marcado por la corrupción y los abusos de poder, lo que contribuyó a su derrocamiento en 1958. En este episodio, hablaremos sobre la vida, el legado y la controversia de Marcos Pérez Jiménez, así que mantente conectado para conocer la historia completa. Porque así. Comenzamos. Marcos Pérez Jiménez nace el 25 de abril de 1914 en Michelena, Venezuela y fallece el 20 de septiembre de 2001 en Alcobendas, España. Pérez Jiménez fue un dictador y militar. Alcanzó el grado de general de división y fue presidente de Venezuela desde el 19 de abril de 1953 tras haber participado en el golpe militar que derrocó a Rómulo Gallegos y a pesar de no tener mayoría de votos, el régimen lo impuso en la presidencia de la República hasta su derrocamiento el 23 de enero de 1958 por medio del levantamiento militar conocido como el Movimiento de Abril. El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 instauró en el poder a una junta militar presidida por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, hasta entonces ministro de la Defensa, por el oficial del mismo rango Marcos Pérez Jiménez, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, líder de la conspiración contra Rómulo Gallegos y principal colaborador en el golpe de 1945, y por Luis Felipe Llovera Páez, también con el rango de teniente coronel. Los primeros actos de la junta militar estuvieron orientados a neutralizar a las grandes fuerzas opositoras, sin darles tiempo a reaccionar. De hecho, esta estrategia se mantuvo durante los 10 años de dictadura que siguieron al golpe militar, convirtiéndose en la fórmula por excelencia para la conservación del poder. Así, Acción Democrática y el Partido Comunista fueron ilegalizados en una primera fase y, luego, sus miembros fueron exiliados, perseguidos, apresados y torturados, con miras a la desarticulación de estas organizaciones. La Unión Republicana Democrática y COPEI gozaron de legalidad durante este periodo y, de hecho, participaron en las elecciones que se desarrollarían en 1952. El régimen de la Junta Militar fue uno de los más antidemocráticos de la historia de Venezuela. 10 años de suspensión de las libertades públicas, de corrupción y de fraude político es la frase que sintetiza la historia venezolana durante el periodo de 1948 a 1958. La presidencia de Carlos Delgado Chalbaud fue interrumpida abruptamente tras su cruento asesinato. Lo sucedió en el poder Germán Suárez Flamerich, quien asumió la presidencia temporal de lo que entonces comenzó a llamarse Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Durante su mandato, Pérez Jiménez llevó a cabo una política caracterizada por el autoritarismo, la corrupción y la violencia, que llevaron al país al borde de la bancarrota. A pesar de esto, también realizó algunas obras de infraestructura durante su gobierno, como la construcción de la Autopista Regional del Centro, el primer aeropuerto internacional de Venezuela, nuevas ciudades, edificios de oficinas, fábricas, universidades y hospitales. Algunas de sus acciones, como la creación de una policía secreta y la violación de los derechos humanos, provocaron una creciente oposición a su gobierno. Esta oposición se manifestó en una serie de protestas y movimientos de resistencia que culminaron el 23 de enero de 1958 con una insurrección militar encabezada por el líder opositor Rómulo Betancourt.
El legado de Marcos Pérez Jiménez fue uno de los más controvertidos en la historia de Venezuela. Durante su gobierno, el país pasó de ser uno de los más pobres de América Latina a tener una economía relativamente estable. Esto fue alcanzado gracias a una serie de reformas llevadas a cabo por su gobierno, como la creación de un sistema de seguridad social, la construcción de carreteras y la modernización del sistema educativo. Sin embargo, hubo también una serie de aspectos negativos. La economía se volvió cada vez más estancada, la inflación aumentó, los impuestos aumentaron y la corrupción se extendió. El gobierno de Pérez Jiménez también fue acusado de violar los derechos humanos al reprimir el disenso y aplicar la censura. En conclusión, el legado de Marcos Pérez Jiménez fue uno de los más controvertidos en la historia de Venezuela. A pesar de algunos logros económicos, el gobierno de Pérez Jiménez fue responsable de la violación de derechos humanos y la aplicación de una estrategia de represión y censura. Esto fue una de las principales razones que lo condujeron a su derrocamiento. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue un régimen autoritario y dictatorial de corte fascista que, como se mencionó anteriormente, fue marcado por una serie de controvertidas políticas y acciones que hicieron que el gobierno fuera ampliamente criticado tanto dentro como fuera de Venezuela. El 30 de noviembre de 1952 se convocó a elecciones para elegir los diputados a una asamblea constituyente. Participaron en ella el FEI, partido apoyado por la Junta de Gobierno, COPEI y URD, apoyado por ADI y por el Partido Comunista desde la clandestinidad. La negativa por parte del gobierno a publicar los resultados electorales evidenció el carácter fraudulento de las mismas y la nula vocación democrática del régimen. El gobierno dio como triunfador al FEI, y el 4 de diciembre del mismo año Marcos Pérez Jiménez asumió la presidencia provisional del gobierno. Ya en abril de 1953, la Asamblea Nacional Constituyente lo ratificó como presidente constitucional. En materia económica, sin embargo, el gobierno de Pérez Jiménez se vio favorecido por los abundantes ingresos fiscales. La época de la posguerra se convertía en beneficiosa para Venezuela por la venta de hidrocarburos. El régimen de las concesiones había sido adoptado nuevamente por el gobierno, que disfrutaba entonces del 50% de los beneficios de la explotación petrolera, gracias a la exitosa gestión del presidente Rómulo Betancourt en su primer mandato, 1945-48. La modernización del país en materia industrial y de obras públicas fue uno de los logros incuestionables de este periodo. El auge del comercio entre Venezuela y los países del Atlántico Norte era seguido por edificaciones monumentales y construcciones de alta envergadura, sobre todo en materia de vialidad. La autopista Caracas-La Guaira constituye uno de los elementos más representativos de las obras adelantadas por Pérez Jiménez. Desde el punto de vista político, la presidencia de Pérez Jiménez estuvo marcada, casi en su totalidad, por la lucha en pro de la extinción de la oposición, en especial la de Acción Democrática, partido que quedó casi desarticulado a finales de la dictadura. La policía política, la Seguridad Nacional, desempeñaba el rol de defensor del régimen. Su estrategia era la del espionaje, la persecución y la tortura. Un régimen del terror, sin duda alguna, era lo que se había consolidado en Venezuela ya para los años 1956 y 1957. Difícilmente un sistema económico con tanto auge podía ir acompañado de un régimen político tan cerrado y autoritario. La gota que colmó el vaso cayó el día 1 de noviembre de 1958, cuando Pérez Jiménez convocó a un plebiscito para decidir acerca de su reelección en la presidencia para los 5 años siguientes. Los primeros en protestar fueron los estudiantes de la UCV, quienes el 21 de ese mismo mes realizaron una manifestación masiva a las puertas de la universidad. Si bien aquel acto fue brutalmente reprimido,
marcaría el inicio de una revuelta que no cesaría hasta el final del régimen. Paralelamente, el Partido Comunista convocó a una alianza con los distintos partidos de oposición. Primero contactó con Unión Republicana Democrática y ambos partidos fundaron la llamada Junta Patriótica. A ella fueron convocados, posteriormente, COPEI y Acción Democrática, la cual se reorganizó a partir de su militancia más joven. Cuadradas las fuerzas políticas y contando con el apoyo de los estudiantes, faltarían los actores decisivos, los militares y la ciudadanía. Hasta diciembre de 1957 se pensaba que las Fuerzas Armadas se encontraban perfectamente unificadas, sin embargo, para sorpresa de todos, el 1 de enero de 1958 se había producido un alzamiento militar comandado por el coronel Hugo Trejo. Si bien fue develado, este acontecimiento permitió detectar un sector de oposición en el ejército. Los militares no tardaron en contactar con la Junta Patriótica a través del brazo estudiantil. Finalmente, el 21 de enero se convocó a una huelga general. Los estudiantes se encargaron de repartir la propaganda entre la ciudadanía y, ese día, verdaderas multitudes descendieron de los cerros en protesta contra la dictadura. Pese a ser declarado el estado de sitio, el 21 y 22 de enero fueron días de revuelta masiva, y en la madrugada del día 23, mientras los militares tomaban el Palacio de Gobierno y las emisoras de radio, el dictador Marcos Pérez Jiménez huía de la ciudad en el avión presidencial, conocido popularmente como la Vaca Sagrada. Tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, Venezuela entró en una nueva etapa de su historia, poniendo fin a la dictadura y dando comienzo a un periodo de transición hacia la restauración de la democracia. En el exilio, Marcos Pérez Jiménez vivió en España, específicamente en Alcobendas, hasta su muerte, el 20 de septiembre de 2001. Y bueno, YouTubenautas, una conclusión que se puede extraer de la biografía de Marcos Pérez Jiménez es que su gobierno fue marcado por la corrupción y el abuso de poder. Esto se reflejó en la represión de los derechos humanos, la censura de la prensa y la disminución de la libertad política. Su gobierno también fue marcado por el mal uso del dinero público para financiar proyectos personales, lo que contribuyó a incrementar la deuda nacional. Espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó, por favor denle like. Además, si les gustó el contenido del canal, suscríbanse y activen la campana para recibir información de mis próximas historias. Hasta la próxima.